Ok, perfecto, pues muchas gracias. Nos da mucho gusto poder estar con todos ustedes en esta nueva emisión del Seminario de Aprendizaje Autónomo. Yo soy Larisa Enríquez Vázquez y trabajo en la UAED junto con Mirna. Estamos a cargo del Laboratorio de Aprendizaje Autónomo y esta sería la cuarta emisión que tenemos de este Seminario de Aprendizaje Autónomo, en el que con mucho gusto vemos que se va sumando más y más gente. Ese es nuestro interés, poder generar redes de aprendizaje, redes de discusión, que de ahí también deriven en proyectos de investigación y vinculación. Entonces, pues, nosotros felices de tener a todos ustedes. Luna, no sé si te puedes presentar. Sí, buenas tardes. Del otro saludo ahora ya son buenas tardes. Me da mucho gusto, voy a poner el video. Me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación aún en este contexto, en donde nos está siendo complicado a algunos más, a otros menos. Y bueno, y sobre todo que como docentes estén interesados en ofrecerle cosas nuevas a sus alumnos, ¿no? Yo, como decía Larisa, trabajamos en la UAED y estamos colaborando en el Laboratorio de Aprendizaje Autónomo. Bienvenidos, gracias. Muchas gracias. Como somos muchos, pues ahorita sí les vamos a pasar la palabra a todos ustedes, pero sí podemos decir que tenemos un grupo diverso, que tenemos gente que nos acompaña de la Facultad de Contaduría y Administración, gente que nos acompaña de la UAED, gente que nos acompaña del Instituto Tecnológico de Los Cabos, personas de Acatlán, personas de bachillerato a distancia de la UNAM, y bueno, muchos más de trabajo social, de la Facultad de Artes y Diseño, algunos independientes también, que son docentes independientes. Entonces, eso también que me están diciendo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Mediateca, también nos acompañan, ellos ya también son varias sesiones que han estado con nosotros. Entonces, pues nos da muchísimo gusto y justo en ese sentido también de poder abordar desde un equipo, desde un grupo diverso, con diferentes miradas, diferentes experiencias, diferentes necesidades y dificultades, pero que todas ellas tienen algo en común, por ejemplo, esta parte del aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, ello nos une, pero nos enriquecen las experiencias, las vivencias que cada uno de nosotros tiene, y esa es la intención de este seminario. Voy a compartir pantalla con una presentación. En determinado momento, si surgen dudas, levanten la mano o me hacen un pequeño señalamiento, o a Mirna, que a veces no veo el chat cuando pongo la presentación, no porque no quiera, sino porque de repente se me escapa, pero aquí nos estamos apoyando Mirna y yo, y entonces, pues, si en determinado momento necesitan que se repita algo, surge una pregunta, adelante. Como digo, es un espacio para discusión, no es una presentación, y es para que todos vayamos enriqueciéndonos juntos. Déjenme ponerlo en modo de presentación. Creo que ahí está, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver todos? Ok. Sí. Entonces comentábamos que este seminario se da en el marco de actividades que tenemos en el Laboratorio de Aprendizaje Autónomo en la UAED, en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Este laboratorio lo fundamos en 2014, ya van a ser 6 años que hemos estado trabajando en el laboratorio, y desde el 2016 hemos estado tratando de llevar a cabo estos seminarios que nos permitan, como decía, generar redes de aprendizaje, incorporar otras visiones, otras experiencias, otras temáticas que en determinado momento nosotros a lo mejor desde nuestro sesgo de investigación estamos inmersos,
dejamos de ver otros aspectos y entonces enriquece traer también otras voces y otras miradas. El seminario de aprendizaje autónomo, como inició, fue su objetivo general, analizar y reflexionar en torno a los modelos, las estrategias y herramientas que apoyan el desarrollo del aprendizaje autónomo. Ello implica a veces trabajar desde la mirada de las necesidades o de las prácticas que están llevando a cabo los estudiantes, a veces desde la parte de los profesores, los docentes. En otras ocasiones es revisar herramientas que se están proporcionando en torno a fortalecer determinadas habilidades, determinadas estrategias con los estudiantes, a veces modelos que surgen para evaluar el aprendizaje autónomo, para explicar el aprendizaje autónomo. Entonces, desde estas diferentes perspectivas es que hemos querido queremos plantear este seminario. Y eso nos ha llevado, como decía, a diferentes emisiones. La primera emisión, que fue en el 2016, estuvo enfocada en el estudio general del aprendizaje autónomo. Un poco entender el concepto, un poco entender las dimensiones, de manera más general que lo que vamos a hacer en esta emisión, una parte de evaluación de aprendizaje autónomo, otro desde la parte de herramientas. En fin, esa fue nuestra primera experiencia en el seminario de aprendizaje autónomo. La segunda ocasión fueron temas diversos. Invitamos gente de diferentes lados, participó gente de Chile, gente de Canadá, estudiantes que estaban llevando a cabo su tesis sobre la resiliencia o sobre el aprendizaje autónomo. Entonces, fueron diferentes versiones que se integraron, diferentes voces que se integraron en esa ocasión. Luego, en el 2019, el año pasado, vimos retos y tendencias de Swayed en el siglo XXI. En esta ocasión, como lo dice el nombre, tratamos de aterrizarlo específicamente en entornos de educación abierta y a distancia. Desde esa mirada también invitamos, ¿perdón? Sé que alguien había comentado algo. Desde ese punto de vista, pudimos explorar diferentes temáticas actuales que están ocurriendo en el entorno de educación abierta y a distancia. Y está trabajando proyectos de colaboración y de aprendizaje colaborativo, gente de analítica del aprendizaje, personas que estaban revisando desde las diferentes desarrollos tecnológicos, las implicaciones de Internet y su evolución hacia la parte de educación a distancia. En fin, también sumamos distintas voces ahí. Y en esta cuarta emisión quisimos hacerlo más en un espacio mucho más reflexivo, mucho más de discusión, que nos dé la oportunidad de estudiar con más calma y que eso pueda derivar en estrategias específicas para utilizarlas con nuestros estudiantes bajo diferentes enfoques. Como ustedes saben, el título de esta emisión es las dimensiones del aprendizaje autónomo, ¿no? Y esta parte de las dimensiones del aprendizaje autónomo, quisimos identificarla, bueno, en realidad, primero, ¿cómo son nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos caracterizar a nuestros estudiantes? Y contemplando precisamente estas distintas emisiones para poder identificar en dónde hay fortalezas, en dónde hay debilidades, dónde identificamos que hay más necesidades de trabajo de nuestro lado para impulsarlos más hacia una autonomía. Entonces, en 2018, justo con nuestros amigos de la Mediateca, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hicimos un pequeño ejercicio para que como profesores evaluaran la autonomía de sus estudiantes, ¿no? Les hicimos distintas preguntas, como las que voy a mostrar ahorita, donde les decíamos qué hace, cuál es la actitud de los estudiantes, cuál es la manera en la que responden a estos retos. Por ejemplo, elaboran un plan de estudio para poderlo cumplir en un tiempo determinado. En este caso, los profesores, la impresión que tienen los profesores, lo que dicen los profesores es nunca, en su mayoría, ¿no? Podemos ver un 80%, más de un 80%
90% de los profesores coinciden en que nunca, ¿no? Utilizan solo los materiales que otras personas les proporcionan, y aquí la tendencia es que casi siempre. O sea, son pocos, la percepción de los profesores con respecto a los alumnos es que son pocos los estudiantes que incluyen otros materiales, pero que ellos mismos identificaron que fueron ellos los que los buscaron, seleccionaron, de acuerdo a el objetivo que se quería cumplir. Hacen una búsqueda en distintas fuentes y medios. Aquí estuvo un poquito más dividida la opinión. Sí, una gran tendencia, más del 60% diciendo que a veces, y casi un 20% de los profesores dijeron siempre, ¿no? Siempre los estudiantes hacen búsquedas en distintas fuentes y medios. Consultan los materiales conforme lo va requiriendo cada tarea o ejercicio. Entonces aquí es siempre. Esto tiene que ver con si nada más como estudiantes están reaccionando a lo que se les va pidiendo, no tanto al interés que puedan tener por la temática en general o porque esta temática se vincula con otras que están también realizando o que les interesa en particular, sino es una forma de autonomía reactiva, ¿no? Lo que algunos autores le llamarían como autonomía reactiva, más que proactiva. Investigan en distintas fuentes que tengan otros enfoques diferentes a los estudiados en clase. Aquí casi un 40% opina que nunca, ¿no? Los estudiantes tienden a quedarse con el enfoque que presenta el profesor, con el enfoque que vienen en las lecturas que se sugirieron, pero de ahí a buscar otro que se contraponga, que contradiga eso que estaban leyendo, ya es mucho menos, ¿no? Son pocos los estudiantes, estamos viendo que menos del 10% son los que siempre buscan esa otra mirada, esas diferentes perspectivas. Priorizan las tareas y trabajos de entrega con el objeto de cumplir en tiempo y en forma. Entonces, aquí si se distribuye un poquito más, esto habla un poquito de la parte de la planeación de los estudiantes, cómo se organizan para poder cumplir con los compromisos que tienen, con las tareas, los trabajos, de una manera adecuada. Así está un poquito más distribuido. Realizan únicamente las tareas y ejercicios que se requieren para acreditar el curso. Aquí vemos que si sumamos entre la barra del casi siempre y el siempre, pues ya tenemos prácticamente casi el 90% de los estudiantes que, volvemos a lo mismo, es una autonomía reactiva. Nada más reacciono a lo que se me está solicitando. A lo mejor lo hago muy bien. Efectivamente puedo buscar otras voces, otra bibliografía, pero solo para responder a lo que se me está solicitando. Ustedes escucharán música de fondo si es que se alcanza a escuchar, pero luego la banda. Realizan trabajos en equipo para reforzar su aprendizaje. Y aquí, para mí, por ejemplo, es una sorpresa encontrar este tipo de resultados porque yo hubiera pensado que los estudiantes tienden más a juntarse para estudiar, para resolver las tareas o algo, y no, pareciera que no. Sé que este es un ejercicio, como se los dije, ustedes podrán ver, son apenas 16 profesores los que participaron en este ejercicio, pero en estudios posteriores que hemos hecho, y también con estudiantes, es cierto que no tienden a estudiar mucho en equipo, a trabajar en equipo, por diferentes razones. En algunos casos porque el tiempo no se los permite, pero en otros muchos casos porque no confían en los conocimientos de sus compañeros. Esa es una parte importante que limita ese aprendizaje social que se pudiera estar dando, ¿no? Vinculan objetivos personales con los objetivos académicos. Y aquí está un poquito más distribuido.
entre el casi siempre, el nunca, el a veces, ¿no? Es esta parte que también apela mucho y le inyecta mucho a la motivación que pueden tener los estudiantes para poder continuar con determinados estudios, para poder concluir un curso, para poder concluir un proyecto. Entonces, es importante cómo los estudiantes en determinado momento van a estar vinculando objetivos personales con los objetivos académicos, y es ahí donde podríamos empezar a ver que se empieza a reflejar una autonomía más proactiva, en la medida que cumple objetivos ya personales, ¿no? Aprovechan la retroalimentación para mejorar su plan de estudio, y aquí es una parte como profesores que de repente nos puede desilusionar un poco. Muchas veces hacemos nuestro mejor esfuerzo en dar una retroalimentación muy rica, muy profunda, y muchas ocasiones esa retroalimentación pues en realidad no se lee o no se toma en cuenta, porque en realidad solo nos preocupaba poder aprobar la materia, ¿no? Realizan críticas constructivas a los trabajos ya entregados. ¿Qué tanto tienen los estudiantes esa habilidad de autoevaluarse, autocriticarse, ¿no? Y si sumamos entre la barra del nunca y el a veces, pues estamos encontrando que ya es casi un 80% de estudiantes que se quedarían, o de la percepción de los profesores, que los estudiantes se quedarían en esa poca autocrítica. Contrastan los conocimientos que ya tenían, lo que ignoraban y lo que aprendieron. Es esta parte de poder ver al final de un curso, al final de una tarea, al final de un proyecto, ¿qué logré? Realmente, ¿cuánto avancé o qué no avancé? ¿En qué me sirvió particularmente esta actividad o este curso? Y esa es una reflexión introspectiva muy importante que nos gustaría poder comentar en nuestros estudiantes. Déjenme aquí hacer un alto antes de continuar para preguntarles si ustedes, como profesores, coinciden con estos resultados que se están planteando en este ejercicio que se hizo con profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, Leslie. Sí, yo creo que, buenos días a todos. Yo creo que este estudio sería interesantísimo, Larisa, el a lo mejor compartirlo también para su aplicación en, por ejemplo, en nuestro caso, en Los Cabos, donde la población en muchos de los reactivos que mencionabas aplican, ¿no? Estamos en una zona donde los chicos están muy acostumbrados a que desde la básica en adelante, a que se les provea de información, porque aquí hay pocas bibliotecas, ¿no? Como fuentes de información. Ahorita ya que está de alguna manera también abriéndose la parte de la era de la información y con la educación a distancia, si bien es cierto que se ha aperturado, también es cierto que hay muchas carencias en esta modalidad, y de esta manera también se les dificulta, ¿no? A una gran población. Entonces, esta misma dinámica que se va generando desde el nivel básico hasta el nivel superior, que es en el que nosotros estamos trabajando, va generando ahora sí que la dinámica que el maestro sea la figura que otorga la información. Todavía estamos en esa fase, ¿no? Entonces yo sí coincido con algunos de los reactivos y los resultados que tú mencionas, y precisamente con la información de Tassinari nos damos cuenta de que este es un trabajo que hay que irlo haciendo desde que el ser humano ahora sí que va siendo consciente, ¿no? Es irlo enseñando a que vaya generando pautas de autoconciencia, ¿no? Más bien de conciencia de que estoy aprendiendo, qué quiero aprender, para qué me sirve y demás. Lo que también muchas personas ahorita manejan es
hay que utilizar el conocimiento en la vida práctica, ¿no? En la aplicación para que puedan hacer esa conciencia. Entonces, aquí sí yo creo que el aprender sobre lo que implica la autonomía también a nosotros como docentes nos va a ayudar para ahora sí que irlo sembrando en las nuevas generaciones para que a su vez estas nuevas generaciones lo vayan haciendo, ¿no? Con las generaciones que vienen de manera posterior. Pero sí coincido con varios de los resultados y como te comento, sería interesantísimo que lo pudiéramos aplicar a lo mejor a nuestra población para saber los resultados y cotejar precisamente los resultados, ¿no? Es cuanto. Sí, muchas gracias, Leslie. Le voy a dar la voz, la palabra a Olivia Rocha. Nada más déjame leer antes, Olivia, un comentario que está en el chat de Laura Hernández que dice, sí, todo el tema sobre todo en el tema de retroalimentación se siente identificada. Dice, me doy cuenta que los alumnos no leen lo que comento de sus trabajos, ¿no? Entonces, creo que varias caras hicieron sí, coinciden. Entonces, bueno, adelante, Olivia. Ok, gracias, Larisa. Buenos días a todos. Bueno, tardes allá para ustedes, para algunos todavía son días. Sí, coincido con Leslie, incluso con todas las preguntas, ¿no? Que nos mostraste ahorita en relación a la retroalimentación y a las formas de trabajo quizá de nuestros alumnos. Pienso que los resultados, si la encuesta esa la pudiéramos aplicar acá nosotros, serían muy similares a los resultados que se tuvieron allá. Aquí nada más, yo mencionaría que en cuanto al aprendizaje, pues desde mi perspectiva autónomo, quizá con base en esas preguntas que se realizaron en nuestros alumnos, no lo veríamos a lo mejor tanto, decía Leslie, que tiene que ver con cuestión también un poquito cultural y todo eso. Sin embargo, yo digo que sí tenemos aprendizaje autónomo. Yo lo veo en muchos alumnos, no para la carrera en sí, pero sí veo aprendizaje autónomo. Según lo que estuve leyendo y que me pareció muy interesante, el artículo que nos enviaron y un poquito de información ahí que busqué es, tenemos alumnos con aprendizaje autónomo en otras áreas. Por ejemplo, de repente decimos, viene el día del administrador, vamos a hacer un evento de tal. Profe, yo toco la guitarra, profe, yo toco esto. Entonces, hay muchas áreas en las que ellos se desenvuelven y que han generado un aprendizaje autónomo. O sea, cómo aprendieron por interés, se les gustó, y es lo primero que decía el artículo. O sea, el primer paso es la voluntad de querer aprender algo. Entonces, a lo mejor a veces para la escuela batallamos nosotros para esas autoevaluaciones que se hagan ellos. Sin embargo, si yo le he preguntado a un alumno, ese instrumento musical, ¿eres bueno? O sea, lo tocas. Estoy aprendiendo, toco en tal nivel, pero me falta adquirir todo eso y estoy monitoreándome y están buscando más allá, pero en otras áreas. Entonces, ahorita yo veo que aquí como un gran reto de traspolar eso que en lo que tienen ellos ese aprendizaje autónomo para otras áreas, pero pues bien dice ahí, ¿no? O sea, tiene que ser algo voluntario, buscar como esa motivación. Es cuanto, gracias. No, de qué, al contrario, muchas gracias. Sí, efectivamente tiene que ver con diferentes aspectos y cómo incluso a uno mismo le ocurre que para ciertas situaciones casi vas como pez en el agua y estás dispuesto a moverte, a buscar a gente, a buscar recursos, a aprender. Otras cosas nos cuestan más trabajo porque no nos motivan tanto, ¿no? Entonces, y por eso, y vamos a esta parte de hablar de las dimensiones, y en particular una dimensión que tiene que ver con esta parte de motivación, la dimensión afectiva a la que se refiere Fascinari, porque efectivamente es un motor que nos lleva a que podamos ejercer realmente muchos aspectos, ¿no? Déjenme leer algunos comentarios en el chat y luego paso la palabra a la gente que también está pidiendo la palabra en el chat. Elsa comentaba algo interesante, dice, en algunos casos sí es cierto esta parte de que los estudiantes no lean los comentarios, dice, sin embargo, por ejemplo, a nivel primaria se fortalecen las habilidades colaborativas. Y sí es cierto,
Y luego hay como un rompimiento de lo que viene siendo la educación básica y cuando pasamos a educación media, a educación superior. Incluso en alguna ocasión me tocó escuchar a un investigador que decía, por ejemplo, todo lo que se hace en educación escolar es una educación muy integral, donde lo mismo se está aprendiendo, se están fortaleciendo procesos cognitivos, pero también psicomotrices, pero también sociales, también afectivos y motivacionales. Y luego pasamos a nivel básico y parece que se nos olvidó todo eso, ¿no? Y peor aún cuando pasamos todavía, parece que mientras más maduramos, pues tendríamos que irnos separando de dimensiones afectivas, sociales, y centrarnos únicamente en lo metacognitivo, cuando, como estamos comentando, son aspectos que también son motores para continuar un aprendizaje, ¿no? Gloria menciona, coincido con sus diagnósticos mostrados, especialmente preocupa que los estudiantes solo tienen interés en cumplir, pasar y acreditar, pero no les conmueve la búsqueda del conocimiento. Entonces, volvemos a esta parte motivacional, ¿no? Huawei, que es Marita Medel, dice, es difícil que el alumno lea cuando hacemos retroalimentaciones a sus trabajos, o quizá los lean, pero ya no es tan frecuente que ellos hagan las correcciones y manden de nuevo los trabajos corregidos. Sí, esa es otra ocasión. También a veces ocurre que sí reconocen dónde se equivocaron, identifican sus errores, pero ya no los socializan, ¿no? Entonces, como docentes, a veces no sabemos si cayó en saco roto o realmente se retomó ese aspecto. Erika dice, me parece que existe un factor importante a considerar cuando hablamos de la retroalimentación y tiene que ver con la construcción del mismo. Esta debe cumplir con características que propicien el interés del alumno, que provoquen la autonomía y la búsqueda de la construcción de nuevos conocimientos. Y totalmente de acuerdo. Muchas veces también tenemos que hacer esa misma autocrítica hacia nosotros mismos de cómo estamos dando una retroalimentación. No es lo mismo decirle al estudiante, tienes grandes fallas en tal aspecto, a detenernos y decir, a ver, en tal aspecto en particular te equivocaste por tales, ¿qué implicaría? ¿Cómo lo retamos a buscar más? Y podemos hacerle preguntas con respecto a tú, ¿por qué lo solucionaste de esta manera? ¿Tú por qué no profundizaste o no consideraste en vincularlo con este otro autor? En la manera en que los vamos empujando, también vamos a fomentar un poco más de inquietud en el propio estudiante, o al menos establecer un diálogo, ¿no? En lo personal, a mí me gusta mucho terminar mis retroalimentaciones siempre con una pregunta para el estudiante. Que se lleve una pregunta que la pueda estar reflexionando. Y no darle tal cual, a veces decirle, oye, mira, creo que por aquí no va, piensa en tal cosa. ¿Eso cómo se vincularía con el resultado que tú propusiste? ¿Cómo se contradice o cómo no? De esa manera, empezarlos a llevar, no a la respuesta correcta era esta, entonces ya nada más venga retroalimentación y cerré, sino cómo los motivamos a que efectivamente hagan esa reflexión. Pedro Alberto pide la palabra. Sí, buenos días a todos. Bueno, muy interesante la propuesta del aprendizaje autónomo, sumamente interesante. Y bueno, como en el texto nos refiere, una de las cualidades principales es que sea voluntario, ¿no? Incluso lo menciona que el alumno puede decir, sabes que ya no, y salirse de esa estrategia. Una cosa que también por nuestro sistema social que nos apresura con las cosas y que a veces esa premura no permite que llevemos las estrategias como debe de ser, sino que hay un tiempo que cumplir y a veces es demasiado apurado. El aprendizaje en nuestro sistema occidental se hace muy apurado, hay que cumplir con esto, con lo otro, y ahí traemos a los chamacos, ¿no? A los alumnos envueltas. Y el aprendizaje autónomo, además de las características del alumno, debe tener el docente características también de un aprendizaje autónomo, porque se puede convertir en una cuestión carcelaria, pues en donde yo le digo cómo sea autónomo. Es una paradoja muy interesante. ¿Cómo yo como docente voy a hacer o voy a
detonar esa autonomía en el alumno si yo como docente no la tengo, ni práctica docente? Y que es una cuestión también individual. Entonces, es una reflexión muy interesante que tenemos que, que sería conveniente que entráramos, y creo que sí, el tiempo es un factor importante, los contextos sociales, culturales, económicos, el contexto natural, ambiental. Nosotros que vivimos en la Baja California Sur, vivimos de manera muy distinta a los otros estados de la República. Entonces el estilo de aprendizaje es distinto, no es uno mejor ni es otro peor. Son aprendizajes distintos. Entonces, por ejemplo, aquí se dan los alumnos que vienen de la zona rural, que son pueblos pequeños, muy pequeños, ¿no? Unos 2, 3 mil habitantes. Perdón, la forma de ser de ellos es libre porque ellos viven en el monte, no tienen límites, no conocen muchas cuestiones sociales, de protocolos, y a veces choca con nuestra cultura de un pueblo más grande, porque nuestro pueblo pues no es una ciudad, como son las ciudades, ¿no? Es un pueblo grande. Aún así choca la recepción de esos alumnos que vienen de la zona rural, choca con nuestros esquemas, como cómo debe ser el aprendizaje del alumno. Entonces, es una tarea muy significativa, sin duda, porque primero yo tengo que checar mis características como individuo, como docente, que permite a ese alumno ser autónomo. Ahora, no todos, así como no todos los alumnos van a ser autónomos, no todos los docentes van a tolerar alumnos autónomos. Al contrario, va a ser un susto tremendo en donde un alumno me rebase, ¿no? O sea, rebase mi práctica docente, incluso se prepare tal vez aún más que el docente. Entonces sí, sería algo genial, ¿no? Pero no todos, como bien también nos menciona la autora, no todos están con esa característica. Entonces, sí, el acceso a la información tiene que ver. Sin embargo, bueno, muchos hemos salido de aquí a estudiar y lo hemos hecho y hemos logrado concluir los estudios fuera de la escuela, fuera de este pequeño pueblo, que sí puede tal vez limitar en algunas cosas, pero en otras situaciones detonar, que en otros lugares no se detona. Entonces lo que hay que hacer, hay que buscar esas fortalezas que el alumno tiene viniendo de distintos lugares, o sea, la diversidad, y también lo menciono, la riqueza está en la diversidad, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí, muy interesante y muy agradecido con la invitación a este seminario, que sin duda nos va a dejar precisamente mucho aprendizaje. Y a mí en lo particular, la primera reflexión que me llegaría sería: yo como docente estoy listo para recibir alumnos que tienen una disposición natural para ser autónomos. Esa sería en lo particular. Y respecto a los reactivos, pues sí, las respuestas serían muy similares, ¿no? Yo creo que sí, si hacemos esas respuestas, esas preguntas aquí en Tijuana, es similar. Yo creo que es similar porque es una cuestión cultural y que no es una característica de nuestro país que sea un país que trabaja en equipo verdaderamente, ¿no? O que trabaja de manera autónoma, como lo menciona ahí. Bueno, de mi parte es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Larisa, sí. Quiero hacer un paréntesis para agilizar lo de la participación. Los que quieran participar con comentario pueden levantar la manita para que Larisa los vea en la lista de los que tienen levantados la mano. Y los que quieran dejar comentarios en el chat, bueno, sí los siguen escribiendo para que ella pueda atenderlos a los dos y vean tanto los comentarios, o hablen ustedes si quieren hablar. Gracias. De acuerdo. Gracias, Mirna. Sí, y efectivamente estaba viendo que en el chat, después de Pedro, también estaba pidiendo la palabra Mariana, luego Teresa, luego Erika, y ahorita veo la mano levantada de Dolores. Entonces, vamos a hacerlo en ese orden. Ahorita leo los comentarios que tenemos también en el chat. Ya no nos vamos a poder extender mucho en esta sección para poder pasar a la otra parte, pero sí quisiera darles la palabra a quienes ahorita lo han solicitado y ahorita leo los últimos comentarios que tenemos en el chat. Entonces, Mariana, ahí sí ya no te veo. ¿Ya? Estoy aquí. Ya. Mi video, disculpe. Bueno, una pregunta técnica primero. ¿Dónde está la manita? La manita. Aquí cuando, según yo, no, acá en reacciones, hasta abajo hay una, bueno, ¿en la lista de participantes?
Sí, Lisa, porque la Cuando sabe la manita que lista. dice Larisa es para que salga en la pantalla y la Ah, manita de levantar la mano, esa sale en la lista de participantes. ya la vi. Muchas gracias. gracias, perdón, y gracias a Jackie y a Mirna. Adelante, Eh, Mariana. Bueno, yo más bien quisiera centrarme un poco más como en la parte de las actividades que se proponen en los cursos, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos hablando de esta parte de autonomía y de que busquen nuevos conocimientos y que los vinculen con los conocimientos que tienen o con sus intereses, lo que pasa es que las actividades tampoco están tan relacionadas para que los estudiantes desarrollen ese tipo de aprendizaje, ni tampoco para que logren vincular lo que realmente les interesa, ¿no? O sea, en este sentido, no sé, voy a poner como ejemplos en diferentes contextos, en donde para empezar, en el caso del SUAYET, que es que se presentan los sábados, ¿no? Y bueno, esa, digamos, como muy experiencia mía particular como estudiante, yo puedo decir que la mayor parte de esos, de los compañeros con los que yo estuve en ese momento, tenían como intereses personales muy claros, súper claros. Decían que querían estudiar la carrera por un motivo en particular y todo lo vinculaban hacia eso. Sus comentarios, sus participaciones, sus actividades y cosas así. Pero las actividades que proponían en la mayor parte de la carrera, pues nada que tenían que ver con eso. O sea, no había una forma de vincular estos intereses personales tan fuertes que había con estas actividades. Me refiero a que las actividades eran así como de, haz un reporte de lectura y rescata las ideas más importantes. Y pues sí, se rescataban las ideas más importantes, pero ¿de qué forma esos aprendizajes o eso que habías leído se vinculaba con esos intereses y más o menos intentaba un poco hacer como bueno, más bien los estudiantes tenían como ese interés de mostrarlo en las participaciones, pero incluso los profesores eran a veces como que en la retroalimentación decían, bueno, sí, está bien, es importante, pero vamos a regresar con lo que decía el autor, ¿no? Entonces ahí yo creo que a veces es un poco complicado. En otro tipo de contextos, me imagino como este contexto o como contextos donde la gente se relaciona por un interés en particular, creo que es como mucho más fácil que estas personas logren buscar por otros lados y crear como experiencias o buscar o empezar a como retroalimentar su propia experiencia y decir, pues mira, como por aquí puede estar la situación o esto que acabo de leer se relaciona con estas y estas experiencias o con estas actividades y se abren como estos espacios en donde sí se permite ir vinculando la experiencia que ya tienes, los intereses que tienes con la temática que se está abordando, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante. Y por otro lado, bueno, precisamente en el caso de de mi investigación de maestría y viendo como esta parte del aprendizaje autónomo que se retomaba en la lectura, bueno, para empezar vi que como que se da lo social como por hecho, ¿no? De que estas habilidades lingüísticas y esta retroalimentación que se da que se daba únicamente con el docente, tienen como ciertas características muy particulares, pero llevándola a un contexto diferente, o sea, por ejemplo, en este caso a un foro de discusión donde los estudiantes están reflexionando sobre su propio aprendizaje del propio idioma, creo que es una cosa diferente, porque entonces sí te pones a pensar en que el docente, si bien sí es una figura muy importante y tiene que ver mucho su retroalimentación o la forma en la que puede ir guiando las discusiones, también tiene que tener como esta habilidad para generar estas preguntas detonadoras o estas actividades que realmente no solo motiven al estudiante, sino que propicien que los propios estudiantes sean quienes propongan cosas para trabajar y para hablar a partir de sus propios intereses. Y creo que ese es uno de los puntos en donde fallamos a veces como docentes y además que no logramos esa vinculación del estudiante, ¿no? Esa forma en la que los estudiantes por sí mismos logren estos procesos colaborativos autónomos para generar algo entre ellos mismos, sin necesidad de que alguien esté presente en todo momento guiando
la discusión hacia un punto en particular. No quiero decir que no participe, claro que no. O sea, sí tiene que participar y su retroalimentación es importante, pero más bien como orientado a que ellos mismos construyan. Y ya, gracias. Muchas gracias, Mariana. Sí, o sea, creo que mucho de lo que tú apuntas tiene que ver con lo que también decía Pedro Alberto, ¿no? O sea, como profesores también, ¿cómo estamos preparados para fomentar ese aprendizaje autónomo, ¿no? Le voy a pasar la palabra a Teresita. Yo nada más dejaría una pregunta con relación a esta intervención que hacías, Mariana. O sea, de verdad los profesores, por ejemplo, hablando particularmente de SUAYET, donde tienes los cursos ya predeterminados, no podemos hacer nada, no podemos darle un poco la vuelta a ciertas actividades para vincular con intereses personales, o sea, de verdad no tenemos responsabilidad. Lo dejo como pregunta, ahorita le voy a dar la palabra a Teresita. ¿Cómo están todos? Muy buen día. Precisamente como comentaba el compañero Pedro Alberto, hay que analizar el tiempo y el espacio, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una escuela privada, perteneciente a una escuela muy reconocida, para no decir marcas, y ahora estoy laborando en un municipio en educación media superior. Hay una diferencia que quiero comentar. Si bien es cierto que en esta escuela privada a los chicos, a las chicas se les daba esta parte de participar y parecía que se motivaban, ahora en donde estoy les cuesta mucho trabajo. Pero hay algo en lo que sí coinciden y que es el punto que manejaba en la presentación, doctora. No hay una vinculación entre los objetivos personales y académicos. Y quiero plantear esto, ¿por qué? Porque si bien los chicos de la escuela privada participaban, hacían, decían, no había una motivación real. Y eso tiene que ver con la gestión de las emociones. Porque cuando yo me acercaba de un lado a otro y ahora me acerco con estos chicos y chicas, la gestión de las emociones no se les da porque hay muchos problemas familiares. Sea que tengas los medios económicos o no, hay muchos problemas familiares. Y cuando tú como docente te acercas desde esa perspectiva, le transformas el mundo. Transformas. Y ahí quiero responder la pregunta que comentaba, doctora. Por supuesto que tenemos nosotros mucha responsabilidad y mucho trabajo que hacer. Cuando nosotros nos encerramos en esta parte de tenemos que entregar documentos, tenemos que hacer nuestros programas, tenemos que hacer los proyectos, realizar cursos, y decimos, es que hay mucho trabajo. De momento nos olvidamos en esa parte de las emociones del alumno, de la alumna, que bien comenta Tassinari. Entonces, es también esta invitación a trabajar con nuestras propias emociones para poder abrirle la puerta a las emociones del alumno y del alumno. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Teresita. Efectivamente, ¿no? Son corresponsabilidades, ¿no? Que debemos de tener compartidas. Voy a dar la palabra a Erika, y por último a Marita, para poder continuar con la presentación. Okay. Hola, buenas tardes. Bueno, Erika Rueda de FES Zacatlán y Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, varios comentarios. Una, la lectura de Tassinari me encantó, porque fue como encontrar como otros elementos para poder realmente acercarte al estudiante, ¿no? Retomé algunos puntos y me parece que podríamos aplicarlos. Mi experiencia va en educación a distancia en la Facultad de Ciencias Políticas y en educación abierta y a distancia en la FES Zacatlán. Entonces vemos como dos panoramas totalmente diferentes. La propuesta de cada una de las facultades es diferente y eso hace tener un acercamiento más cercano en una u otra, ¿no? En el caso de educación a distancia, creo que los alumnos solamente cumplen. Hay un atraso de verdad importantísimo de las tareas. Vamos a cerrar semestre y creo que han entregado 5 alumnos, ¿no? Los grupos son muy chiquitos. Y por más que hay mensajes para estimularlos, para decirles, oye, aquí estoy aquí para apoyarte, para cualquier duda que tengas, no lo hay, ¿no? Es como un monólogo constante durante todo el semestre. En el caso de abierta, que es cuando vamos los sábados, que mencionaba por ahí una de las compañeras que participó, ahí, por ejemplo, hay un poquito más de poderte acercar al alumno y ver cuáles son estos intereses, ¿no? Sin embargo, nos apoyamos de una plataforma y hay una indicación de que no están obligados a ir.
Entonces, eso de alguna manera también limita este trabajo colaborativo, ¿no? De alguna manera. Trabajos en equipo es muy complicado porque no se conocen, por lo menos en mi caso son de primer semestre, y es difícil que se puedan coordinar. La mayoría se enfoca en entregar tareas los fines de semana. Entonces, bueno, creo que hay una problemática que habría que realizar. Y otro punto que también veo es el número de alumnos. El grupo, por ejemplo, de educación abierta es de 59, ¿no? Entonces, acercarte a ellos, hacer como esta propuesta que hace Tassinari, la veo muy, muy compleja. Esto que mencionaban en el ejemplo, ¿no? De enseñar idiomas, es como una propuesta ideal, el poderte acercar, tener el tiempo, grupos pequeños, ¿no? Saber como cada una de las necesidades de los alumnos y qué es lo que realmente quieren, ¿no? O desean para estimularlos a trabajar en este trabajo autónomo. Sí hay alumnos que buscan como esta autonomía, sí se apoyan de las herramientas, la verdad es que todo se les da, o sea, todo está en las plataformas y otros, bueno, tratan como de buscar más. Tuve una alumna que a partir de la contingencia me escribió y me decía, es que no puedo ir a la biblioteca, ¿qué hago, no? Y bueno, no, mira, tienes como estas herramientas y mira, aquí hay bases de datos y aquí hay revistas académicas y puedes trabajar, pero fue una alumna. Entonces es como muy complejo cuando ese interés, ese trabajo autónomo, pues se va limitando a, pues a 1 o 2 alumnos, ¿no? De todos entregar un trabajo final. Les pongo estos ejemplos porque es como la realidad que se vive cada semestre, pero el trabajo final de estos 59 alumnos solamente entregaron 34. Y de esos 34 estoy segura que hay algunos que ni siquiera reconozco en el nombre porque nunca me escribieron y no sé si realmente entregaron algo bien. Hay una alumna que me envió algo que tenía que haber entregado en la primera semana del semestre como trabajo final, ¿no? Y algo que mencionaban hace un rato de que no leen es cierto, o sea, realmente es, voy a cumplir, medio leo, tengo que hacer un mapa conceptual, bueno, ya medio entiendo qué es y lo hago, a pesar de que tengas como estas materiales de qué es un mapa conceptual, cómo puedes hacerlo, cómo puedes apoyarte, ¿no? Que es lo que tiene, por ejemplo, la plataforma en la Facultad de Ciencias Políticas. Y sin embargo ahí no lo hace, ¿no? Es como medio entiendo y medio hago. Entonces sí veo que hay como mucho el quiero cumplir, ¿no? Sí es autónomo y sí me cuesta un poco de trabajo, pero me parece que es mejor porque lo estoy haciendo a mis tiempos, ¿no? Esa es como la idea. Sin embargo, cuando se enfrentan a la cantidad de actividades, ¿no? O a trabajos que desconocen es cuando empieza la deserción, como que se dan muy rápido, ¿no? Por vencidos. Y me parece que esta propuesta de Tassinari sería excelente, pero en cualquiera de las dos experiencias, ¿no? Acercarte como al alumno y saber realmente cuáles son esos intereses y cómo ayudarlo y buscar, ¿no? Como este trabajo entre, pues, de equipo, ¿no? Entre el profesor, por supuesto, y entre el alumno. Y ahora, pues, valorar también el tiempo que tenemos de poder dedicarle a tantos alumnos, ¿no? Como parte de nuestro trabajo pues como facilitadores más bien del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y bueno, nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Sí, o sea, esto que tocas lo vamos a poder ver con mayor profundidad cuando veamos la parte del aprendizaje adaptativo. Y entonces identificar si de verdad podemos hacer estrategias. Y nuevamente, así como estamos hablando de que nuestros estudiantes son diversos y tienen diferentes necesidades, diferentes intereses, ahorita que estamos en este seminario, como profesores somos distintos. Tienen distintos contextos, distintas necesidades, dan diferentes asignaturas, ¿no? ¿Cómo podemos proveer estrategias que se adapten a cada una de nuestras necesidades? Eso va a ser tema que vamos a poder discutir un poquito más en otra de las sesiones. Okay, Déjenme dar por último la palabra a Marita, leo los comentarios y seguimos avanzando. Sí, muchas gracias. Bueno, así se registró porque es mi correo, pero mi nombre es Tania Roque, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias. Saludos a todas y a todos. Pues sí, reiterando, coincido en mucho con todo lo que se ha comentado. Qué ricura de saber que nos sucede esto mismo a varios profesores. Ayer justamente yo tenía una de mis clases en línea, digamos en virtual, pues a raíz de este tema de la pandemia. Bueno, nosotros en la facultad previamente tuvimos un tema de un paro. Entonces retomamos el trabajo vía plataforma Classroom y después virtualmente a través de Blackboard. Y varios alumnos lo que me comentan es que a ellos se les está haciendo sumamente difícil adaptarse a esta cuestión de
justamente, no lo dicen así, pero es la interpretación y que qué bien las herramientas que nos brinda la lectura de Tassinari, de que no tienen esta como perspectiva o las herramientas dadas para tener esta cuestión de un aprendizaje autónomo. Me decían, es que maestra, no me puedo concentrar, o sea, una alumna de plano me mandó un correo electrónico de yo intento hacer las lecturas, intento hacerme espacio para trabajar, pero no me estoy concentrando, no puedo, y no tengo control en mis horarios, o sea, sí está como muy angustiada, a lo mejor de manera específica ahorita por el tema de la pandemia, que en mucho tiene que ver, yo coincido en esta cuestión de que debemos tener un acompañamiento como docentes en el ámbito emocional, en el ámbito de qué está pasando con ese ser humano que está enfrente, y si está transitando por una circunstancia, por ejemplo, ahorita esta alumna de angustia, pues no le va a interesar lo que yo doy clase de comunicación política, pues ¿qué va a entender de que si Dominic Walton dice que en algo que le puede resultar tan ajeno? Y entonces ahí este seminario me parece muy interesante porque, pues bueno, creo que vamos a tener herramientas para implementar y poder, pues como generar estas sinergias con los alumnos, ayudarles, porque al final esa es creo que la misión de cómo nosotros podemos enriquecernos para que ellos puedan tener un mejor pues desempeño y un mejor aprendizaje, y que creo es una circunstancia muy compleja, yo así lo veo, porque creo, un poco estructurar el tema de que pues por cómo nos enseñan desde pues educación básica y demás, tenemos esta idea de que el maestro es el que va a llevarnos de la mano en lo como muy presencial, ¿no? Ya hiciste esto, ya estás aquí, ya otro alumno me decía en otra materia, y tengo 3 grupos, ay maestra, pues ahora que empezamos lo de Blackboard, cuando ya se arrancó la instrucción de que podíamos iniciar con las clases virtuales, con este tema de la pandemia, me decía, pues es que ahora sí ya siento que estamos en clases formales, porque pues ya la veo, y ya me puse el chip de que estamos trabajando. Entonces, híjole, eso sí me dio así de, oye, llevamos un mes trabajando en Classroom, ¿cómo que hasta ahorita te está entrando el chip? Entonces, bueno, es un poco como, bueno, compartir estas experiencias, y pues bueno, gracias. Muchas gracias, Tania. Bueno, déjenme leer los comentarios que tenemos también en el chat. Adriana dice, en el SUAED muchos trabajan y entregan las tareas fuera de tiempo. No coinciden con los tiempos de otros compañeros para hacer los equipos y muchos prefieren realizar sus trabajos solos. Efectivamente, también hay muchas veces que las circunstancias no nos permiten trabajar en equipo. Pero cuando hablamos de dimensión social, y lo vamos a ver luego con más detalle, no es nada más esta cuestión de trabajar en equipo, no, sino que tanto está en mí reconocer que necesito apoyo, que necesito acercarme a alguien, y puede ser un compañero, puede ser un profesor, puede ser un experto, puede ser un familiar, donde reconozco que necesito también en determinado momento un cierto aprendizaje de otras personas. Erendira menciona, es importante fomentar estrategias de trabajo colaborativo que impliquen la retroalimentación y con ello generar conclusiones que lleven a la autoevaluación. Incluso esto se puede llevar a cabo en la educación a distancia a través de aplicaciones que permiten el trabajo colaborativo. Totalmente de acuerdo, y vamos a tener también una de nuestras sesiones es en relación al trabajo colaborativo. Gabriel Guevara dice también, mucho influye cómo se ha diseñado el curso. Pensando que la evaluación es continua, es importante que se dé retroalimentación al alumno de su trabajo en forma oportuna para que pueda detectar ciertos errores y que tenga la oportunidad de corregir. Por ejemplo, si se proporciona una rúbrica, puede apoyar la autoevaluación para que pueda verificar que está siguiendo o cumpliendo lo que se ha solicitado. Así es. Laura Álvarez dice, pero entiendo que los resultados de la encuesta son las percepciones de los profesores. También sería interesante conocer la autopercepción de los estudiantes respecto a estos aspectos. Completamente de acuerdo. De hecho, ustedes en la lectura de Tassinari recordarán que ella menciona, en realidad, mi modelo dinámico es para la autoevaluación de los estudiantes. Yo creo que si estamos evaluando autonomía, aprendizaje autónomo, debe ser el estudiante el que se evalúe, no ser evaluado por el profesor, ¿no? Nosotros hemos hecho este ejercicio también con los estudiantes, como se los comentaba, incluso varios de ustedes nos apoyaron contestando un cuestionario, bueno, dándoselos a sus estudiantes para que nos contestaran justamente un cuestionario de aprendizaje autónomo. Estamos cerrando este cuestionario el 30 de mayo y vamos a tener un webinar, de una vez los invito, el 10 de junio, que vamos a hablar de aprendizaje autónomo y vamos a presentar resultados
ahora sí, desde los estudiantes. Tenemos un poquito, afortunadamente, con el apoyo de todos ustedes y mucha otra gente, tenemos representación de gente de Querétaro, de gente de Los Cabos, de gente de Michoacán, Estado de México. No se quedó nada más Ciudad de México, UNAM. No, quisimos tratar de invitar a varias personas y de esa manera tener una mirada un poquito más general de los estudiantes en México y en particular en esta parte del COVID, donde salen algunas de las cosas que ahorita estaba mencionando Marita, esta angustia, esta dificultad para concentrarse, por la circunstancia particularmente que estamos viviendo, ¿no? Pero sí, el modelo dinámico de Tassinari, ella lo que dice es, si estamos hablando de aprendizaje autónomo, la autonomía del estudiante, debería ser el estudiante el que evaluara, ¿no? Aquí quisimos hacer este ejercicio de cómo comparar cómo se percibe el alumno y cómo lo percibe el profesor. Y entonces es ese comparativo, ¿no? Erendir, es importante fomentar la autoevaluación como una oportunidad de avance y no solamente como la obtención de una calificación. Ramón menciona, es complicado hacer una buena retroalimentación pensando en la autonomía del aprendizaje, ya que debemos ser guía, pero sin caer en decirle al alumno cómo debe hacer las cosas, solo guiarlo a generar su conocimiento. También es complicado construir un buen método de autoevaluación, ya que siempre pensamos en que el alumno que se autoevalúa debe recibir una calificación. Esos son los retos, ¿no? Cómo pasar de esa autoevaluación luego a una certificación o a un reconocimiento de ese. Y vamos a tener oportunidad en nuestra siguiente sesión que vamos a hablar de evaluación, ¿no? Estoy de acuerdo con Mariana, considero que aunque el autor indica que el aprendizaje autónomo parte del interés individual, es fundamental planear los conceptos, tratar desde situaciones de interés general o de actualidad. Esto es, temáticas que generen interés y que propicien la motivación. Voy a leer un último comentario y pasar a la otra parte para que vayamos avanzando, porque veo que se siguen sumando comentarios y si no, nunca acabamos. Entonces, Gloria, por lo que menciona Mariana, yo comento que en asignaturas optativas en SUA suele trabajarse por proyecto, precisamente tomando en consideración los intereses de los estudiantes para que puedan poner en práctica lo aprendido, para aplicarlo. Aunque desconozco si todos los profes de asignaturas optativas trabajan de esa manera. Bueno, Mirna, no sé si tú quieres agregar algo antes de que retomemos la presentación. No, solo mencionar que apenas vamos al principio y ya llevamos 1 hora, entonces, bueno, para revisar el modelo, ¿no? Ajá, exacto. Sí, por eso Sí, y sobre todo también para explicarles cómo trabajaríamos ya en las próximas sesiones. Exacto. Y por eso ya me apuré, vi que Alejandro quería participar. Perdón, Alejandro, pero vamos a avanzar y ahorita en el siguiente segmento te damos la palabra. Entonces, bueno, ahorita estamos discutiendo el aprendizaje autónomo y qué es lo que estamos entendiendo en realidad por aprendizaje autónomo, ¿no? Ay. El concepto de aprendizaje autónomo no es nuevo. O sea, de la autonomía del estudiante ya se hablaba desde el siglo XVIII. Rousseau defendía precisamente desde la educación básica, el niño tenía esa capacidad natural para generar su propia dinámica de desarrollo personal y que entonces había que aprovechar esa capacidad natural para que ellos pudieran autoaprender, ¿no? Y de esa manera, no nada más se explota, se potencia esta capacidad del niño, sino que además se transforma la relación que existe entre el profesor y el alumno. Y entonces, en lugar de tener estas estructuras jerárquicas verticales, cuando estamos hablando de entornos donde se fomenta la autonomía de los estudiantes, estamos hablando de estructuras más horizontales. Entonces empieza a haber una relación mucho más pareja, mucho más de interacción de igual a igual, no es completamente de igual a igual, pero sí se genera una confianza y una libertad de aprendizaje, ¿no? En 1975, Knowles, por ejemplo, se refiere al concepto de aprendizaje autodirigido. Y él dice que es un proceso en que los individuos toman la iniciativa, ya sea por ellos mismos o con la ayuda de otros, para identificar las necesidades de aprendizaje, determinar metas de aprendizaje
identificar recursos humanos y materiales y seleccionar y aplicar las estrategias que sean adecuadas para poder alcanzar esas metas y así evaluar además los resultados que se obtienen. El concepto de aprendizaje autónomo como tal, o sea, decimos que Rousseau ya hablaba de esa autonomía del individuo. Knowles habla de este concepto de aprendizaje autodirigido, pero quien realmente, digamos, lo denomina como aprendizaje autónomo es Henry Olek en el entorno de aprendizaje de lenguas, ¿no? Y él define el concepto de aprendizaje autónomo como una capacidad natural en las personas para determinar objetivos, contenidos, rutas de aprendizaje, seleccionando además los métodos, las técnicas de estudio para emplear y supervisando los avances obtenidos y evaluando el desempeño general que se tiene. Esto fue en 1981. Y de ahí, justo, ustedes si hoy en día buscan tal cual como concepto de aprendizaje autónomo, van a ver que hay un gran desarrollo en el área de lenguas, como Tassinari, que también está dentro del área de lenguas, ¿no? Porque el concepto tal cual como aprendizaje autónomo nace en ese entorno, en ese contexto. Sin embargo, lo que vemos es que efectivamente eso se transfiere a los diferentes ámbitos de estudio y a las diferentes disciplinas. Littlewood se refiere a la autonomía del aprendiz con dos componentes principales, la capacidad y la voluntad, que ya la mencionaba Olivia, ¿no? No es nada más tener los conocimientos sobre las alternativas de decisiones, de objetivos, de estrategias, de métodos de aprendizaje que podría estar desarrollando, o de las habilidades que me harían falta, o de las que sí poseo, sino también esa voluntad realmente de hacer lo que se requiere hacer para poder aprender, ¿no? Y cómo impulsar esa motivación intrínseca y ganar confianza en uno mismo y tomar de esa manera responsabilidad sobre las elecciones que se tienen que hacer para poder aprender lo que se quiere aprender o en algunos casos lo que se debe de aprender. Manrique, en 2004, dice el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de forma consciente e intencionada, haciendo uso de estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o la meta deseada. Esa autonomía debe de ser el fin último de la educación. Entonces, él se refiere justo a esta parte, hacia dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos educativos a que los individuos puedan aprender a aprender. Llegamos a Tassinari, que es la autora que hemos estado leyendo. Ella dice que la autonomía es una metacapacidad del alumno para tomar el control de su proceso de aprendizaje en diferentes grados y de diferentes maneras, según la situación de aprendizaje. La autonomía del aprendiz es una construcción compleja, una construcción de construcciones que implica varias dimensiones y componentes. Entonces, es una pregunta natural que saldría es ¿por qué estudiar el aprendizaje autónomo, no? ¿Qué vamos a obtener con ello? Vamos a poder fomentar habilidades que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida, como decía Manrique, ¿no? El poder tener individuos que puedan que sepan aprender a aprender. Para diseñar y promover estrategias de enseñanza donde tenga cabida diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Si identificamos estas dimensiones, este tipo de habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes, va a ser mucho más fácil como docentes que podamos diseñar esas estrategias para nuestros estudiantes. Para promover la reflexión individual sobre los procesos cognitivos y metacognitivos empleados en el aprendizaje. Cómo impulsar a nuestros estudiantes a hacerse conscientes de lo que están aprendiendo y cómo lo están aprendiendo. Que puedan evaluar de esa manera qué les sirvió y qué no les sirvió, qué tendrían que modificar, qué les falta aprender adicional para poder lograr la gran meta. Para diseñar y valorar técnicas y herramientas que fortalezcan el aprendizaje autónomo y para proponer programas de educación basados en el aprendizaje autónomo, donde no haya justamente esta brecha que algunos de ustedes estaban comentando. Las actividades como están diseñadas, los planes de estudio como están diseñados,
el entorno digital que se provee en determinados momentos no propician estos grados de libertad que quisiéramos darle al estudiante para que sea más autónomo. Si todo está muy restringido, si está muy rígido, nos cuesta más trabajo poder encontrar esos huequitos, esto que le decía Mariana, cómo le damos la vuelta para en determinado momento impulsar un poco más la autonomía de nuestros estudiantes. Entonces vamos a hablar, o sea, Fascinari, en esa definición que estaba señalando, decía, es algo muy complejo el aprendizaje autónomo y está implicando componentes y dimensiones. Pero no es la única persona que ha hablado de las dimensiones del aprendizaje autónomo. Por ejemplo, Lapp, en 2005, ya mencionaba 4 áreas centrales que se debían de promover en la autonomía de los alumnos. Él hablaba de una habilidad cognitiva, hablaba de esta parte afectiva, que tiene que ver cómo nos enfrentamos, o sea, esa actitud, esa confianza que tenemos para poder enfrentarnos a una situación de aprendizaje, la disponibilidad, el compromiso que tenemos, las estrategias metacognitivas que hay, también esa es otra área central, el área metacognitiva, que nos ayuda a fijar objetivos, a seleccionar materiales, a planificar el aprendizaje. Y ese otro factor que también hemos mencionado, ese factor social, que tiene que ver con la voluntad de trabajar en cooperación y a veces en colaboración con otros. Fascinari, si se fijan, coincide en su documento y habla de estas dimensiones y componentes. Ahí se me fue una corrección de título, dice áreas y componentes, y debe ser dimensiones y componentes. Ella habla de 5. Son las mismas 4 que menciona Lapp: la cognitiva, la metacognitiva, la afectiva, la social, y hace mención de una última. Dice, es un componente orientado a la acción, ¿no? Y tiene que ver con esas habilidades, comportamientos, toma de decisiones. Ahora sí, ejecutar. Porque lo mismo que decía Littlewood, no es nada más quedarse con la capacidad de reconocer de lo que sería bueno, esa reflexión interna, sino también poderla ejecutar, poderla poner en acción. Y por eso para ella es tan importante hablar de ese quinto componente, que es el orientado a la acción. En su modelo dinámico del aprendizaje, ella identifica estos componentes que se interrelacionan. Por eso menciona que es algo complejo donde se están cruzando todos ellos. Aquí lo que vemos son por colores esos diferentes componentes a los que hace mención Fascinari. En el color verde está el componente metacognitivo, administrar mi propio aprendizaje. Y que por supuesto pues, impacta en el área cognitiva, que es la morada, y el área roja, que es la orientada a la acción, ¿no? Esto tiene que ver nuevamente, si lo vemos, lo traducimos con lo de Littlewood, la parte verde interactuando con la morada es la capacidad, y la parte roja tiene que ver con la voluntad, ¿no? Pero además tenemos el área amarilla, que tiene que ver con el globito amarillo, que tiene que ver con la parte social, y los círculos o los globitos azules que tienen que ver con la parte afectiva. Todos ellos están interactuando. Y Fascinari en su documento habla de los metadescriptores y descriptores. ¿Por qué? Justo en este sentido de cómo identificar y tratar de aterrizar en estrategias concretas, en habilidades concretas que debe de poseer un estudiante, que por ejemplo su dimensión social la tiene muy fuerte, pues esa persona debe de poder operar para evaluar, para monitorear, para completar tareas, para elegir materiales, pero lo pone en términos de verbos, acciones que se tienen que llevar a cabo. Lo mismo ocurre con todas ellas, la parte de orientado a la acción, pues ahora sí, ¿cómo planeo? ¿Cómo paso ya directamente a hacer un plan de estudio? Mi plan de aprendizaje, mi ruta de aprendizaje, seleccionando materiales, eligiendo métodos, eligiendo técnicas, identificando con quién tengo que acercarme, a quién le tengo que preguntar,
¿cómo me voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar ese progreso que voy obteniendo? Entonces, el modelo está enfocado a la acción, y por eso está en términos de verbales, ¿no? Llevado a verbalizar cada una de esas habilidades, de esos descriptores que menciona Tassinari. En esas dimensiones del aprendizaje autónomo, pues sí, los objetivos tendrían que ser para cada una de las dimensiones los que se están presentando en la pantalla, ¿no? Para la dimensión afectiva, pues poder desarrollar actitudes, disposición, preparación, que lleven a esa motivación intrínseca, que no sea la motivación que viene de fuera y que me está quizás imponiendo el contexto, imponiendo una tercera persona, sino la que nace de mí mismo, porque eso va a tener un mejor resultado en el proceso de aprendizaje. Las sociales tienen que ver sus objetivos con la voluntad de trabajar en cooperación, nuevamente derivado de una motivación intrínseca y la activación de estrategias cognitivas. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó que nos decían, tienes que trabajar en equipo con fulanito y sutanito, ¿no? Pues no es lo mismo cuando nos dicen con quién tenemos que trabajar, para qué tipo de proyecto, y a que nosotros podamos elegir a veces nuestro propio equipo, y de esa manera las cosas fluyen de otra forma muy diferente, ¿no? Entonces, esa motivación intrínseca, ¿cómo también la podemos convertir en una motivación extrínseca? La metacognitiva, que tiene que ver con poder lograr el definir metas y planeación, el poder activar estrategias de aprendizaje, el monitorear nuestro progreso, autoevaluar los logros que vamos consiguiendo, que vamos alcanzando, esa reflexión interna. La cognitiva, que tiene que ver con muchas de las habilidades que en principio parece que se definen o que se dicen en el área metacognitiva, pero que están enfocadas en un aprendizaje concreto, ¿no? No desde el metaanálisis, en el proceso de aprendizaje en general, sino en el particular que hacemos para aprender una cosa en particular. Y aquí ustedes dirán, bueno, pues no está la dimensión orientada a la acción, pues es que es transversal. Justo cuando nuestros objetivos, como los plantea Tassinari, tienen que ver en cómo pasar a la acción cada una de estas dimensiones, pues ahí de manera transversal, de manera oculta, está esa dimensión orientada a la acción. Y eso es lo que queremos trabajar a lo largo de este seminario, ¿no? ¿Qué hacemos como docentes para desarrollar y fortalecer el aprendizaje autónomo? ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de estrategias debemos de poseer nosotros y queremos fomentar en nuestros estudiantes para que entonces todo sea consistente, todo fluya de una manera, y si estemos considerando los espacios, los recursos, las preguntas, las actividades, las evaluaciones que ayuden a consolidar esas habilidades que tenemos en los estudiantes? Entonces, estas distintas emociones, estas distintas dimensiones, las estamos trasladando en nuestras sesiones del seminario, ¿no? La siguiente sesión va en la dimensión metacognitiva con la evaluación. El tema es evaluación a distancia y tenemos aseveraciones, tesis detonadoras que nos van a empujar a esa reflexión, a ese debate que tendremos en estas sesiones mensuales por videoconferencia. A lo largo del mes de 3 semanas, no todo el mes, necesitamos que sean 3 semanas para reunir todos los resultados. Ustedes van a estar trabajando en la tesis detonadora, asumiendo una postura. Por ejemplo, ¿existen métodos confiables de evaluación a distancia? Los que opinen que sí, tendrán que hacer toda la argumentación por lo que dicen que sí, defendiéndolo, con base en las lecturas que se hagan. Los que digan que no, dije sí. Bueno, la primera sí dije sí, la segunda es no. Y sí es al revés. Pero el chiste es que los argumentos y contraargumentos a esta tesis puedan justamente defender. Y entonces en estas sesiones vamos a poder discutir los resultados que se obtuvieron en general con diferentes dinámicas. En algunas sesiones será un foro abierto así como ahorita lo tenemos, en otros estaremos trabajando por equipos, en otros utilizaremos otras herramientas,
pero vamos a ir discutiendo cada uno de estos aspectos. Ahorita se hablaba del aprendizaje adaptativo, ¿no? Cómo poder pensar en aprendizaje autónomo considerando los intereses particulares del estudiante cuando tenemos grupos de 80 personas. Bueno, pues estamos hablando de aprendizaje adaptativo. Entonces, si estamos en un entorno de con 80 compañeros, ¿el alumno autónomo no necesita el profesor para aprender? O, bajo esta pregunta, el alumno autónomo no puede fluir en un entorno de 80 alumnos. Serán de las cosas que iremos discutiendo y que irán surgiendo. Me gustaría que vayan surgiendo en estas sesiones del seminario, ¿no? Vamos a ver la dimensión emocional, vamos a ver la dimensión social, orientada a la acción, y nuestra última sesión, que será el 27 de noviembre, será para las conclusiones generales de todo lo que ocurrió en el análisis y en el trabajo de estas dimensiones que propone Pacinaris, y poder hacer ese análisis de cierre con respecto al aprendizaje autónomo y, en particular, qué nos deja a nosotros como profesores, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, o no creemos que podemos hacer, incluso a lo mejor en este momento, pero qué sí podemos hacer ahorita, y de manera progresiva nos vamos poniendo también nuestras propias metas de enseñanza y de, de autonomía, encaminadas hacia la autonomía, hacia la construcción de la autonomía de nuestros estudiantes, ¿no? Eso es más o menos como está considerado el calendario. Y como ustedes habrán visto, está considerado también, bueno, a ver, quizás ya cerré muy rápido la parte de las dimensiones y me fui a la forma de trabajo, pero ahorita regresamos. Bueno, la forma de trabajo, hay un sitio web donde se publicarán los materiales para trabajar durante el mes. Y la tesis detonadora para justamente detonar esa reflexión y esa discusión. Vamos a trabajar con un sitio en línea desarrollamos también en el laboratorio, estamos desarrollando en el laboratorio de aprendizaje autónomo. Ahorita tenemos la versión 1 y también se nos van a ayudar a probar justamente esa versión 1 del sistema que se llama Argumente. Y ahí es donde vamos a poder, cada uno de nosotros, poner nuestra argumentación, nuestra postura con respecto a cada una de las tesis. Nosotros, Mirna y yo, la semana previa a la sesión mensual por Zoom, recogeremos todos esos argumentos, esas argumentaciones que ustedes escribieron y las clasificaremos para poder generar la dinámica de la sesión. La sesión Zoom es mensual, en una duración de 2 horas y, como dice ahí, se analizarán los argumentos, los contraargumentos, las evidencias en las que se apoyaron para poder defender esos argumentos y de esa manera tener este debate y esta reflexión grupal, tratando de escuchar a todas las voces que estamos participando. Ahorita, de hoy, somos 50 personas, ¿verdad? Están 43 participantes y nosotras 2. Ok, casi 50. Y esta es la pantalla principal de Argumente. Aquí ustedes encuentran, se los vamos de todas formas a hacer llegar por correo, la liga al sistema. Tenemos un video en YouTube que explica cómo ingresar, cómo registrarse en el sistema, como alumno, cómo van a trabajar estas tesis. Nosotros les vamos a hacer llegar el correo con un código para que se inscriban en el grupo que corresponde, que es el del Seminario de Aprendizaje Autónomo. Bueno, entonces esa es esta parte. Entonces, si hasta aquí, déjenme... Sí, mientras yo haría algunas anotaciones ahí en el proceso. Ahorita el código lo vamos a mandar por correo a los asistentes. Por eso insistíamos en que pusieran su nombre completo en su video para que después solo con poner o un correo presente ya tuviéramos registrado su nombre y buscarlo en la gente que se inscribió para mandárselos por correo.
Así, por eso es tan importante lo del nombre y que procuren usar el mismo correo para todos los espacios del seminario. Cuando se inscriban en el software de Argumente, así sí, me siento como el Big Brother sin video. Cuando se inscriban en el software de Argumente, también les pedimos que pongan su nombre completo, porque así nosotros tenemos el registro de quién hace qué argumentos, porque el software nos permite recuperar tanto argumentos como evidencias que sean de relevancia y que vamos a trabajar ya en la sesión grupal. Entonces, bueno, a manera de identificarlo siempre, les pedimos el nombre completo. ¿Ok? Si ustedes entran a Argumente y no dan el código que les vamos a enviar, sí se van a registrar en Argumente, pero no van a quedar inscritos en el grupo del seminario. Por eso es importante que se inscriban con el código. En el sitio del seminario también está explicado paso a paso cómo vamos a trabajar para que lo puedan revisar. Está el video que les decía Larisa, donde se explica qué es un argumento, o sea, qué es una tesis, qué es un argumento más o menos de forma general, y luego cómo pueden darse de alta en Argumente. ¿Ok? Pero siempre vamos a tener igual los correos para que ustedes se comuniquen con nosotros si necesitan alguna asesoría en alguno de estos pasos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, creo que no. Entonces, bueno, otra vez, para los que se hayan incorporado después, por favor, pongan su nombre en su video o regístrenos su nombre con su correo para tenerlos registrados y poderles mandar el código. ¿Ok? Gracias. Gracias, Mirna. Sí, estaba leyendo los comentarios que me había quedado pasada leyendo. Todos son muy interesantes. Déjame ver cuánto tiempo tenemos para poder retomarlos, ya sea desde donde nos quedamos o hacer una parte como selectiva. Mientras lo ubicas, también les hago otro comercial. Les voy a subir aquí al chat la imagen del seminario que comentaba Larisa. Es un webinar que vamos a tener. Están otros que también está haciendo la CUED, entonces les subo la imagen para que tengan la información, porque ahí viene una liga para hacer el registro para ingresar al webinar. Si no le entienden a la liga, si no pueden registrarse, no importa, igual pueden ver el webinar en directo, digamos, por YouTube, en el canal de seminarios web de la CUED. Y si quieren después, también en el canal de seminarios web de la CUED pueden ingresar a los que ya tuvimos, ¿no? O sea, todos los que se han dado dentro. Esto está hecho dentro del marco del Día del Maestro y entonces son webinars que, bueno, pretenden ayudarlos y fortalecer su práctica docente. Entonces también se los voy a poner ahí por el chat para que lo puedan revisar y se los mandamos por correo cuando les mandemos el código. ¿Ok? Gracias. Gracias. Ya identifiqué dónde me había quedado. Me había quedado en que Alejandro Rojas quería participar. No sé si todavía quiere participar. Claro que sí. Claro que sí. Buenos días a todos. Para mí es importante estos espacios. Yo hablo desde la educación básica, específicamente de la educación inicial, preescolar y secundaria, que es donde laboro. Y revisando el documento, y así como las aportaciones que nos hacen, definitivamente me doy cuenta que en la educación básica es donde está faltando que los docentes trabajemos sobre el aprendizaje autónomo. Porque platicando con compañeros docentes de educación media superior y superior, refieren que el alumno no ha logrado esa parte de conciencia de lo que significa un autoaprendizaje. Sí es cierto que están acostumbrados los alumnos a la parte del aprendizaje y más considerado como que el maestro es el que dirige. Pero viendo las aportaciones, ¿para qué estudiar el aprendizaje autónomo? Y nos ofrece la posibilidad de que desarrollemos habilidades en los alumnos. La educación básica, considero que desde el preescolar, en algunos casos, sí se hace, donde el niño revisa cómo va su proceso, porque se evalúan los procesos en la educación básica. Sin embargo, en la primaria, la metodología es diferente y los procesos de evaluación a los alumnos con relación a sus aprendizajes no se orientan a la autonomía.
considerando que cuando llegan a secundaria, a nosotros en el sector público de secundarias, nos llegan, por ejemplo, los exámenes estandarizados estatales o nacionales, pero no se toma en cuenta o no se favorece la parte del aprendizaje autónomo. Entonces, en relación a un comentario de una maestra que participó, dice, bueno, espera que el docente le digamos qué hacer, que le demos una guía para el examen, pero se deja de lado. Eso es por una parte. Por otra, es importante considerar la formación de los docentes, considerando que también nosotros, en qué modalidad fuimos formados. Eso va a impactar en que nosotros también cómo proyectamos o cómo realizamos el acto educativo. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y es muy interesante lo que mencionas y lo junto con lo que comentaba Elsa, porque a veces el aprendizaje, regresando a lo que veíamos de las definiciones de aprendizaje autónomo, y estamos diciendo es una capacidad natural que tenemos, pues entonces la deberíamos de fomentar desde la educación básica, ¿no? Y quizá, o sea, nuevamente cada cosa en su medida y con sus diferentes contextos, pero ¿dónde estamos fomentando, dónde se fomenta desde la educación básica? Vamos a decir simplemente una cosa, el gusto por aprender. ¿Cuántas veces no lo que se le transfiere al niño en todo el entorno es, ya vas a ir a la escuela, ay, qué pesado, ¿verdad? Ay, qué bueno, ya es viernes, ya no tienes que estudiar. En lugar de poder hacer un reconocimiento, un gusto, oye, ¿tampoco no estuvo padre haber aprendido el día de hoy las figuras geométricas, haber aprendido a leer, haber podido dibujar un esqueleto, no sé, cualquier cosa, ¿no? No, desde ahí no estamos impulsando, ya no digamos, ninguna de las habilidades metacognitivas, cognitivas, de todas las dimensiones, simplemente el gusto por aprender. De ahí derivará en otra serie de cosas, ¿no? Ahora sí, reconocer qué es lo que quiero aprender, qué me gusta aprender. Me gusta más aprender matemáticas que ciencias sociales. Me gusta más la clase de música. De esa manera ir orientando y despertando ese gusto por aprender y todo lo que implica aprender, ¿no? Entonces, efectivamente, desde esa temprana edad tenemos esa responsabilidad de cómo vamos inculcando ese aprendizaje autónomo, ¿no? Déjenme llegar a algunos comentarios que había visto también aquí. También tienes manitas levantadas. Bueno, vi Edmar, pero vi así como, era como un, que le gustaba, pero no sé si... Alberto Rojas y Olivia Rocha. Ok, entonces, a ver, tú dime quién la puso primero. Alberto. Ok. Pero Alberto es quien acaba de hablar. Ah, no, no es cierto. No. Sí, perdón, Alberto, adelante. Te está esperando. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludo con gusto desde el estado de Puebla, desde Libres Puebla. Retomando estas cuestiones del artículo que tuvimos a bien leer, aquí sí dejar en claro que se inicia mencionando al CLIL. CLIL lo que busca es integrar la enseñanza de idiomas con la enseñanza de contenidos. Yo les hablo desde el nivel superior, que es en el que estoy trabajando. ¿Sale? Que es integrar esta parte de la enseñanza, no solo de idiomas, sino de contenidos. Ahora, aquí lo que me gustaría compartir con ustedes es la importancia de este enfoque, dado que el reto comienza desde establecer este puente de conocimientos y de actitudes entre los docentes. Es decir, el docente de idiomas se tiene que mantener inmerso con el docente de contenidos. Este intento, si bien se viene gestando desde la educación básica con la transversalidad. El reto comienza desde ahí. Cuesta, sí, pero es posible. En este aspecto es la manera en la que nosotros podemos proyectarle a los alumnos que el trabajo colaborativo existe. Si tú eres capaz de colaborar con un docente de contenido, si tú eres
capaz de colaborar con un docente de otra materia, entonces sí te puedes sentir con esa confianza de poder guiar al alumno para una evaluación entre pares, guiar al alumno para una autoevaluación, guiar al alumno para poder aplicar un formato de autoevaluación. A esto yo también agregaría la importancia, lo ponéis un rato en los comentarios y ahorita aprovechando el espacio, la importancia de la competencia mediática que nos es muy importante para los docentes. La competencia mediática, como bien sabemos, no nada más se refiere a la tecnología y los medios de comunicación propiamente, sino a la importancia de enlazar estos con las actitudes y las motivaciones de los alumnos, particularmente en la situación en la que nos encontramos en este momento. ¿Sale? Entonces, si bien se tienen ya problemáticas desde la educación básica, ya en la educación superior nos toca a nosotros predicar con ese ejemplo a través de ese enlace, ¿sí? De ese trabajo colaborativo primero desde el aspecto docente, ¿sí? Por eso es que se menciona en el artículo este ejemplo de la enseñanza de idiomas. Entonces, si tú tomas ventaja de ese trabajo entre pares como docente para entonces poder orientar al alumno y también desde tu competencia mediática, ¿sí? que es una cuestión muy importante, eso nos va a permitir obtener resultados por lo menos a mediano plazo, más allá de solo percibir, ¿sí? Más allá de solo percibir si se puede, si no se puede, de que es que si el alumno no quiere, ¿sí? Es muy cierto que nos encontramos ante circunstancias adversas porque algunos alumnos no tienen la posibilidad de acceder a la tecnología fácilmente, pero también a nosotros como docentes nos toca tomar ventaja de esta parte de trabajar en conjunto para poder así fomentar y hasta cierto punto poder demandar o exigir un aprendizaje autónomo por parte de los alumnos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Entonces le toca a Olivia. Sí, gracias. Sí, pues yo lo que veo aquí referente a lo que se ha estado hablando y presentando en las presentaciones, sí hay mucho por hacer, ¿no? De nuestra parte en un inicio con nosotros mismos, ¿no? Estarnos preparando y seguirnos formando como tal. O sea, sí me parece muy interesante todo lo que estamos viendo ahorita. Yo tengo no sé cuánto tiempo escuchando la autonomía y el aprendizaje autónomo, pero llega el momento en que lo ves como que se abren más los ojos y ves otros aspectos, ¿no? Como en el caso de la lectura que estábamos haciendo, y ya me da pie a buscar más, o sea, quiero más elementos para poder llevarlos a la hora, pero sí coincido con lo que comenta la autora, o sea, la primer barrera, o no la primera, sino como que la más fuerte a vencer, o no sé si a vencer, no sé cómo explicarlo, sería el enfoque que se maneja en el cual estamos, el enfoque cualitativo. Menciona ahí la importancia del enfoque cualitativo en la evaluación, por ejemplo, y nosotros estamos bajo un sistema de enfoque cuantitativo. Al final de cuentas, tenemos que poner una calificación y ahí viene, nos presenta muy claramente la autora cómo eso entorpece, por así decirlo, el aprendizaje autónomo en el momento en que le decimos al alumno, vas en un 8, no vas en un 10, o sea, la calificación. Entonces, ¿cómo hacer nuestra práctica sin bloquear a nuestros alumnos, a los que tienen ese enfoque autónomo, y promover que lo sigan desarrollando sin bloquearles nosotros, porque al final de cuentas le tenemos que entregar una calificación que se va a subir a un sistema, que él tiene acceso a ese sistema, y al final de cuentas, por más que le digamos, vas bien, sigue mejorando, o al final de cuentas se ve reflejado en un número. Eso es mi duda o mi cuestión por trabajar en estos momentos. Gracias. Gracias, Olivia. Pues creo que ese es un punto importante que tendremos en la siguiente sesión, y que podamos ir desarrollando de manera muy, déjeme decirlo, muy analítica durante nuestras argumentaciones
para poderlas discutir en la siguiente sesión, que será justo el tema de evaluación, ¿no? ¿Y dónde se contrapone esta parte cuantitativo-cualitativo? Hasta a veces parece que entonces estamos muy peleados con lo cuantitativo, cuando también es muy significativo y muy importante, ¿no? Entonces, es una buena discusión que vamos a poder tener dentro de un mes, ¿no? Pero sin duda está bien que pongas ahí el punto, porque efectivamente a mí me lo dicen y yo no creo que sea el hecho de estar inmersos en un entorno cuantitativo o cualitativo, de evaluación cuantitativa o cualitativa, la que limita el aprendizaje autónomo. Yo creo que son otras circunstancias en determinado momento sobre que, nuevamente, esta relación que como profesor y alumno establecemos con nuestro estudiante. Esa es mi percepción. Y por eso digo que será un buen tema de discusión, porque habrá que digan, no, la Lisa en este entorno de libertad tiene que ver otra serie se debe de calificar y evaluar otra serie de cosas. Entonces, bueno, no quiero profundizar mucho en eso, pero sí, es un muy buen punto, ¿no? Antes de pasarle la palabra a Edmar, déjenme leer este comentario de Laura que dice, llama la atención en la investigación que presentaron, no es frecuente que estudien los estudios. La percepción que tienen los profesores es que los alumnos no estudian con sus pares. Al parecer, uno de los factores es que no confían en poder generar conocimiento entre ellos. Parecería que estamos anclados en la idea de que solo es el profesor quien posee los conocimientos y los transmite. Entonces debemos de alentar la confianza de que somos capaces de generar conocimientos con nuestros pares, ¿no? Y creo que es algo también muy importante en el sentido de, nuevamente, cómo vamos arrastrando desde nuestro sistema. Yo les leía la definición de Rousseau, cómo decía, tenemos que establecer otros entornos de aprendizaje. Y yo decía, si tenemos estas estructuras que son más horizontales, donde nos vemos un poquito más como pares, ¿no? A nuestros propios pares, ahora sí a nuestros compañeros, también los vamos a ver de manera diferente. Pero si seguimos con estructuras muy jerárquicas, muy lineales, donde solo el profesor es el que sabe, pues lo que vamos trasladando es una serie de cosas, entre ellas, como esto que está comentando Laura, que se refleja en, pues la verdad es que no aprendo de mis compañeros, no confío en lo que tienen mis compañeros. Les comentaba de esta evaluación que estamos haciendo, y un comentario, tal cual, escrito, dice, yo no confío en mis compañeros. Yo tengo que trabajar con alguien que tenga las credenciales, ¿no? Entonces ahí sí viene lo cuantitativo que estaba mencionando Lidia, ¿no? Pareciera que la credencial es la que me avala, que sí sé, y no puede tomarse en cuenta experiencias de vida, situaciones que han llevado a a adquirir conocimiento, no por las vías formales, pero sí por las vías no formales, ¿no? Ok, Edmar, adelante. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros que están aquí reunidos en esta sesión. Bueno, para empezar, mi participación es netamente para esclarecer por qué estoy yo aquí primero, ¿no? Porque antes de empezar a aportar, mi función principal y mi objetivo principal es aprender de todos y de todas las experiencias que están ustedes vertiendo. Eso es lo fundamental. De ahí empieza, para mí, mi autonomía en aprendizaje. El también escuchar otras voces y aprender de esas voces en lugar de, a lo mejor, yo aportar mi experiencia, ¿no? Porque esa experiencia uno mismo la conoce. Escuchar otras voces y poder saber que hay cosas que estamos haciendo, considero yo, de manera correcta y quizá otras que debamos modificar. Lo menciono porque parte de esa autonomía es renunciar también a viejos vicios y prácticas que podamos tener en la práctica docente. Y yo coincido mucho con muchos de los compañeros, incluso lo que mencionó el compañero Alberto Rojas, ¿no? Del poder estar inmersos en el pensar del alumno, en el colaborar con equipos de trabajo, pero empezar también a enseñar al alumno que esa colaboración primero surge de nosotros. Ese punto y ese comentario que él mencionó fue muy atinado.
si nosotros pretendemos que un alumno haga las cosas, tenemos que demostrar con el ejemplo. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Y lo digo porque yo soy muy autorreflexivo de lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. Y creo que he hecho muchas cosas mal. Ya supe lo que es estar en el bien y el mal, por así decirlo, respecto a ser docente autoritario por querer tener ese control del grupo, a ser docente con autoridad, que para mí es sumamente diferente. En la búsqueda de esa autoridad somos autoritarios. ¿Sí? Somos muy incisivos en que tienes que y debes hacerlo como yo digo, en lugar de darle las libertades y conocer sus contextos. Y eso de los contextos es tan diverso porque, como también Pedro lo comentaba, no es igual todo el país, ni siquiera en las mismas microrregiones no somos iguales en cuanto a comportamientos. Y eso, vaya que simplemente a mí la experiencia profesional, digo, soy mercadólogo, me lo ha dado, el interpretar cómo son cada uno de esos consumidores, o cómo son cada uno de esos estudiantes que vienen de esas microrregiones y poder guiarlos a su proceso personal de cómo quieren ellos aprender. A final de cuentas, también caemos en el hecho de que no queremos ser rebasados y nos duele ser rebasados por las mismas capacidades de los alumnos. Y si uno no reconoce que hay quienes tienen más potencial que uno mismo, entonces no estamos en el camino correcto. Considero que entonces la docencia no es para nosotros, porque la docencia es precisamente el tratar de guiar a alguien y que ese alguien pues adquiera mucho mayor capacidad, mucho mayor competencias, incluso que uno mismo, ¿no? Y a veces es ahí donde ponemos las barreras en el cual lo limitamos hacia su propia autonomía. De manera muy personal, vaya, en mis inicios de docente, llevo 18 años de docente, y mi premisa principal, y todo el mundo tiene de mí esa imagen de las primeras generaciones y compañeros, de que yo no llegaba a ser amigos al aula como tal, ¿no? Y varios me lo siguen criticando desde generaciones atrás, lo cual cambié. Mi misión no es hacer amigos, es muy cierto, pero sí es llegar a conducir talentos y explotar talentos, pero que ellos mismos lo reconozcan, no que yo le diga, tú no sirves, tú no, tú no tienes esta capacidad, sino simplemente hacerles ver que cada quien tiene un momento y un instante para poder desarrollar esas habilidades. Al final de cuentas, hay por ahí una caricatura que yo vi en la cual se le pide a los alumnos trepar un árbol y los hacen ver como si fuéramos un zoológico. Y no le puedo pedir trepar un árbol a un elefante igual que a una ardilla. ¿Sí? Tiene momentos y estrategias y métodos, técnicas muy diferentes, pero hay que saberlas detectar a tiempo. Yo crecí en Los Cabos desde muy pequeño, aunque soy de la Ciudad de México, y el transitar de Los Cabos a irme a estudiar a la Ciudad de México fue un suplicio, un martirio, por la forma y los estilos de educación que hay en ambas regiones. Y esto a mí, vaya, al momento de ahora trasladarlo como docente, cuando yo regreso a Los Cabos, quise implementar lo que veía yo en Ciudad de México, en Los Cabos, y es sumamente imposible, tan imposible, que repito, caí en el autoritarismo tan solo por tener control o un dominio como docente. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Cambiar el chip. Y si no cambiamos ese chip, no podemos enseñarle al alumno, ¿sí? En ese caso, a desarrollar sus talentos si no predicamos con el ejemplo, si yo no colaboro con mis compañeros docentes, si yo no me actualizo, ¿no? Si yo no me veo inmerso, yo no entro a este tipo de seminarios con ustedes, que me permita a mí enriquecerme del comentario y de las experiencias de los demás, quiere decir que no estoy en el camino, ni tendría que estar en una labor docente. Por eso yo aplaudo, ¿no? que haya este tipo de seminarios, porque los que estamos reunidos es por el interés, ¿no? No solamente de saber experiencia de los demás, sino poder desarrollar habilidades y ahora sí, entramos en la dinámica de esa autonomía personal que podamos también trasladarla hacia el grupo. Para finalizar, simplemente concluyo con que lo que establece la autora Tassinari es muy relevante, pero yo creo que más bien inicia desde un contexto social. El autorreconocimiento de cómo somos, cómo es nuestro entorno, cuáles incluso nuestras emociones,
que nos permite precisamente asimilar el conocimiento, es importante. Si yo incluso no hago una serie de labores de investigar y de saber qué les preocupa o qué no les interesa de mi clase a mis alumnos, quiere decir que no estoy entendiendo su necesidad como tal, ¿no? Yo los veo como mi mercado, digo, porque esa es mi formación. Y si mi mercado no está conforme con lo que yo hago, tengo que modificar y adaptarme a esas necesidades fíjense bien, sin dejar de guiarlos o de conducirlos para que ellos incluso tengan las mejores armas que yo no tuve en el momento cuando yo me formé. A final de cuentas, muchos de nosotros a nivel tecnológico o universidades creo que somos profesionales de nuestro ramo y no nos han enseñado a ser docentes. Tenemos cursos de capacitación, es muy cierto, pero no nos han enseñado a ser docentes y vamos sobre el ensayo y error aprendiendo esta dinámica, ¿no? Es cuanto. Sí, muchas gracias, Edna. Pues efectivamente hay una parte que es como aplicamos esa misma autocrítica. Hablábamos que es tener esta posibilidad, esta capacidad, habilidad para poder autocriticar. Y empieza desde ese trabajo con nosotros mismos como docentes, conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo encauzarlas y marcándonos nuestros objetivos, ¿no? Déjenme, ya casi estamos terminando. Déjenme nada más, hay 2 comentarios en el chat que son más de dudas antes de que se nos acabe el tiempo para poderlas retomar. Mencionaban del caso de Marta Olivia Morales, que no pudo conectarse, que le falló su red y que entonces sí había hecho la lectura y que estaba preocupada de qué iba a poder hacer. Bueno, por un lado, esto se está grabando, entonces va a tener la posibilidad de ver esta grabación. Y lo que le pediríamos a Marta Olivia es que nos escribiera para que podamos tener su correo electrónico y entonces poderle llegar hacerle llegar los datos de acceso argumento, ¿no? Sí, los que hacen preguntas sobre el funcionamiento les contesto, pero en privado para que no me quede ahí en el chat, pero está bien. Tenían también en algún momento esto que mencionabas del cuestionario que se aplicó a alumnos. Aprovecho otra vez, los resultados se van a dar en el webinar y ya les subí el documento para que tengan la dirección y los datos por si quieren revisar el webinar también. Perfecto. Sí, gracias, Nina. Sí, como les contestaste en privado, ya no vi que se había contestado. Sí. Entonces también le contestaste a Alma Ríos por la parte de que estábamos poniendo los correos electrónicos. Sí. Ok, de acuerdo. Entonces, sí, para... se me fue lo que iba a decir. Bueno, en lo que te acuerdas, si quiero hacer una anotación yo, la intención que tenemos ahora en el desarrollo de este seminario es, otra vez me pongo el video porque si no siento que no saben quién les habla. La intención que tenemos en este seminario es llevar a la práctica y trabajar sobre todo esta dimensión, como decía Larisa en el modelo, esta dimensión de la acción. Entonces, insistí hace rato e insisto nuevamente en que les quede clara la forma de trabajar, porque sí queremos trabajar en este marco de la argumentación y desarrollarlo como algo que nos pasa. Yo sé que no con ustedes, pero en otros cursos con docentes, todos lo sabemos como a manera cognitiva y metacognitiva. O sea, sé que tengo que hacer y si me preguntan qué haría un buen docente, me lo sé también. Y si me preguntan las mejores prácticas, también las puedo decir. Lo que no vemos siempre es que se hagan. Entonces, justamente lo que queremos ahora es llevarlo a la acción, llevarlo a la práctica y, bueno, tratar de llevar el seminario en ese sentido. Una de las habilidades que conocemos en teoría y luego no hacemos es, por ejemplo, la gestión del tiempo. Entonces, el que les pidamos que revisar la página del seminario es porque ahí está especificado los tiempos de trabajo. Entonces, si hay un tiempo para que ustedes revisen materiales, otro tiempo para que construyan sus argumentos, otro tiempo para que nosotros podamos trabajarlos, ya integrarlos como grupo, y otro momento es la sesión donde ya discutimos sobre ello. Si alguien no hace este proceso, entonces, bueno,
no obtiene este aprendizaje a partir de todos los pasos y tampoco nos deja sistematizar como sus participaciones. Entonces, es decir, como ustedes pueden ver en el seminario y se los dijimos de inicio, la participación es abierta, es decir, ustedes podrían oír las participaciones, no quiere decir que si no hacen la tarea no pueden estar en la sesión, pero sí lo que queremos es fomentar esto de yo participo con los argumentos que trabajé. Es decir, creo que todos hemos estado en algún momento donde los eventos académicos se convierten así como en grupos donde todo comparte sus experiencias buenas y malas, y está bien, pero queremos que esté un poco más trabajado en este sentido de la argumentación y sobre todo recuperar ese trabajo que ustedes van a hacer durante los primeros días en cada mes que vamos a estar haciendo este desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, sí quiero insistir en eso porque creo que si lo decimos tanto con los alumnos es que no se organizan y llegan, alguien decía hace un rato, es que una alumna me está entregando lo del trabajo que era hace 2 meses el día que la veo, ¿no? Entonces siempre lo vemos en los alumnos y creo que a veces no hacemos la reflexión en el trabajo de nosotros como docentes, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos toca ser alumnos y sí, de verdad es importante porque si ustedes no hacen este trabajo de argumentación, no lo podemos recuperar y no lo podemos presentar en las sesiones. Y yo estoy viendo ahorita que tienen todos cosas muy importantes que decir, entonces queremos recuperarlas. ¿Ok? Gracias. Sí. Sí, y esto que menciona Mirna de los argumentos que les pedimos que vayan a vaciar en Argumente, son los insumos para la dinámica mensual. Entonces, si no tenemos esos insumos en tiempo, pues ya nos rompen la planeación de cómo lo trabajaríamos, y porque efectivamente queremos, o sea, el mes nos da tiempo de tener defender nuestra postura de una manera bien reflexiva, analítica, hacia las tesis que se proponen, y entonces eso se pueda retomar, ¿no? En una conversación como la que tenemos ahorita, pues muchas cosas salen de bote pronto, pero cuando tenemos el tiempo de hacerlo con más cuidado, salen también otras cosas también muy ricas, ¿no? Estamos así ya cerrando y me volvió a olvidar lo que iba a decir, espérenme tantitito. Estábamos con el argumento de la parte de la participación. Ay, Dios. Y, bueno, algunos preguntan de la presentación y también eso lo contesté en privado, que en el sitio del seminario de cada sesión se pone el video para que ustedes puedan recuperarla y también subimos la presentación que se haya utilizado. ¿Ya te acordaste? No. Fue algo de lo que dijiste que pensé, voy a comentarlo, pero... El proceso de argumentación, que hacemos la retroalimentación por grupo. No, pues sobre lo cualitativo y lo cuantitativo, y que ese tema se iba a abordar precisamente en el Argumente. Ahí te quedaste en tu última participación. Dijiste que cuando participó Olivia, tú diste una retroalimentación y dijiste que ese tema se iba a abordar precisamente en ese chat, en ese espacio. Ahí fue, en eso te quedaste. Sí, bueno, muchas gracias, Pedro. Ya me acordé que no era eso, pero hago la aclaración nada más rápidamente con base en lo que estás comentando. Sí, Argumente no va a ser un chat. O sea, primero es un espacio cuando entren en ese grupo donde van a poder van a poder construir su argumento personal, ¿no? Es solito lo que ustedes piensan, cómo se asumen ante la tesis que se les está proponiendo y cómo defienden esa postura que están seleccionando. Vamos a recoger todas las posturas, vamos a recoger todos los argumentos a favor y en contra, y eso lo vamos a poder discutir aquí para que veamos dónde se confrontan ciertas ideas, dónde ciertas
teorías, ¿cierto? Nos estamos apoyando en qué autores, son ciertas posturas que de verdad se confrontan y son opuestas o a veces pueden tener estos espacios de conciliación. Entonces, esa es la parte donde se vuelve grupal esa discusión. Yo agregaría la parte de los materiales. Sí es cierto que vamos a poner ahí algún material base para cada sesión, pero es solo eso, una base. Otra vez lo que esperamos en este desarrollo de autonomía es que, bueno, ustedes a partir de lo que conocen puedan consultar otros autores en el momento de construir el argumento y también como evidencia. Exactamente, sí, eso es importante. Y ya nada más por último me quería referir a, o sea, varios de ustedes, desde el inicio Leslie comentaba que sería interesante que esta parte del cuestionario que respondieron los profesores de ciencias políticas puedan contestar, con mucho gusto, si también lo podemos hacer como ejercicio, ahora que somos más, todos somos docentes, todos estamos aquí, les podemos enviar la liga al cuestionario para que también nos digan. Y yo les comentaba que con la gente de ciencias políticas hicimos 2 ejercicios. Uno es cómo perciben a sus alumnos y luego cómo son ellos como alumnos, ¿no? Eso mismo que decía Mirna. Nuevamente es muy fácil desde acá decir, no, mis estudiantes no leen, no buscan otros materiales, no sé cuánto. Y cuando yo me convierto en estudiante, ¿cómo me comporto? Me quedo nada más esperando lo que me dice el profesor que tengo que hacer, nada más las lecturas, ¿no? Entonces, tenemos los 2 cuestionarios para que lo contesten como alumno y desde la percepción que tienen ustedes de sus alumnos, se los haremos llegar también por el correo y ya para que también tengamos otro elemento más de discusión, ¿no? Regina dice que se tiene que retirar, y sí, estamos la 1:59, estamos cerrando, así es que te puedes ir sin ninguna preocupación, Regina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperemos que podamos seguir siendo estos 43. En algún momento llegué a ver 47 personas. Espero que podamos continuar a lo largo de todo el seminario y que tengamos este espacio de aprendizaje de verdad sea rico en aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Mirna, no sé si quieres decir algo. Sí, llegamos a 48 en algún momento. Sí entendemos, hay gente que se sale, supongo que por su infraestructura, a veces, aunque no queramos y estamos atentos, nos saca Zoom y luego hay que volver a entrar. Entonces, bueno, tampoco es tan fácil para nosotros hacer la gestión. De repente me tardo un poquito en dejarlos entrar porque estoy contestando el chat o estoy viendo otra cosa. Pero si llegamos a 48, creo que también a ustedes les sirvió como experiencia de medir su red. Creo que en general estuvo bien, no fueron tantas personas que volvían a entrar porque lo sacaba la red. Entonces yo creo que todo estuvo muy bien. Por favor, revisen la información en el sitio y si tienen dudas, pues nos escriben un correo para la duda que tengan de forma de trabajo o de otra cosa. Gracias. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, excelente iniciativa, gracias. 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 Gracias, nos vemos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. No. Gracias. No me salgo de aquí. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a Los Cabos. Ya saben, cuando quieran, acá vamos a estar. Gracias.